Entonces vamos a leer, por ejemplo, acá de San Juan Pablo II en su audiencia general del miércoles 2 de mayo de 1990. El Espíritu Santo y María, modelo de la unión nupcial de Dios con la humanidad. Y aquí vamos a entender en realidad por qué santos como San Juan Pablo II o San Luis María Griñón de Montfort les gustaba tanto usar el término esposa del Espíritu Santo para la Virgen María, no entendiéndolo de una manera literal, como se explicó en el video del Padre Luis Toro en el inicio, sino de esta manera de unión nupcial de Dios con la humanidad, siendo la Virgen María, obviamente, la criatura llena de la gracia de Dios. Por tanto, la unión nupcial de la Virgen María con Dios es sumamente mucho más grande que la de cualquiera de nosotros. Hoy tengo una transmisión especial, prometida. Hace algunos días hicimos una encuesta donde preguntábamos cuál de dos temas íbamos a tratar primero. Y ganó el tema de si María en realidad es o no la esposa del Espíritu Santo. Dado que se ha generado algún tipo de controversia al respecto, incluso dentro de las mismas personas que pertenecemos a la Santa Iglesia Católica. Y muchos obviamente han quedado con la duda, bueno, pero es que hay teólogos, sacerdotes o apologistas que saben mucho y han dicho que sí se le puede llamar esposa del Espíritu Santo. Y hay otros que dicen que no se le debe llamar esposa del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver cuáles son los argumentos de aquellos que dicen que no se le debe llamar a María esposa del Espíritu Santo, y vamos a ver qué era lo que pensaban aquellos que en realidad sí utilizaron este término de esposa del Espíritu Santo para la Virgen María. Entonces vamos a iniciar primero con aquellos que dicen que no, y el primero de ellos es alguien que muchos de ustedes ya conocen, y es el padre Luis Toro. A él le preguntaron si en realidad María era la esposa del Espíritu Santo. Y eso es lo que respondió el padre Luis Toro. Vamos a compartir pantalla y vamos a observar qué es lo que dice el padre al respecto de este controversial tema. Bien, espero que estén escuchando bien. Vamos a darle eso play y dice así. Padre, yo lo que le quería preguntar es que tuve un inconveniente con un hermano así, ¿verdad? Sobre María, que sí, ¿por qué no le podemos llamar a ella esposa del Espíritu Santo? Y me había dicho este hermano que está en la antifonía de San Francisco, como también en el Tratado de la Bebé. Se la voy a responder, claro que sí. San Marcos capítulo 1, versículo 10. San Marcos capítulo 1, versículo 10. Usted me va a ayudar a pensar. Quédese ahí. ¿Por qué no podemos decir que es la esposa del Espíritu Santo? Si es la esposa del Espíritu Santo, ¿de quién es hijo Jesús? ¿Del Padre o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y vino una voz de los cielos. No, Marcos 1, 10. ¿Ah? Y luego cuando subía del agua. Cuando subía del agua. Vio abrirse los cielos. ¿Quién subía del agua? Jesús, al ser bautizado. Se abrieron los cielos. Escuche. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu venía sobre él como paloma. Siga. Y vino una voz de los cielos. La voz de los cielos no era la del Espíritu Santo. La voz de los cielos que decía. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. ¿Estaba hablando el Espíritu Santo o estaba hablando el Padre? El Padre. El Padre. Entonces, si el que estamos hablando dice que es su Hijo, ese es el esposo de María. Porque según dice Gálatas capítulo 4, versículo 4,
Dice Gálatas 4:4 que Jesús es hijo de María y es hijo de Dios Padre. ¿Por qué Dios Padre y no Dios Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre Jesús y arriba se oía la voz que decía, este es mi hijo. Escuchemos Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios, aquel que dijo, este es mi hijo, envió a su hijo, nacido de mujer, nacido, envió por obra del Espíritu Santo. El esposo es Dios por obra del Espíritu Santo. Viene a María. Envió Dios por medio del Espíritu Santo. Su hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Por eso en la iglesia enseñamos que por obra del Espíritu Santo. Dice que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo no significa que Él es el esposo. Porque según dice Lucas 1, versículo 31. Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Siga. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Siga. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Muy bien, entonces es hijo de Dios Padre. Por eso Jesucristo dice en allá en Juan capítulo 14 versículo 16. Juan 14, 16. Es increíble cómo la capacidad que tiene el tío Toro de memorizar versículos es impresionante. Pero bueno, hasta aquí hemos visto, por ejemplo, por qué no se puede entender a María como esposa del Espíritu Santo si es que lo queremos ver de una manera literal. Si vamos a entender este título de María, esposa del Espíritu Santo, de manera literal, no podríamos llamarle a María esposa del Espíritu Santo. Pero luego el mismo Pedro Luis Toro va a pasar también a explicar por qué incluso algunos santos le han llamado a María con este título, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, como se mencionaba, San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Y, por ejemplo, más reciente aún, San Juan Pablo II. Pero ya vamos a entrar en eso también un poco más adelante. Sigamos mirando a ver qué más nos tiene para decir el Padre Luis Toro. Y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Yo rogaré al Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. Si María es la esposa del Espíritu Santo, Jesús es hijo del Espíritu Santo. Entonces el Padre no existe. El Padre sería el Espíritu Santo. María es templo. Lucas 1:35. María es templo vivo del Espíritu Santo, pero no es la esposa del Espíritu. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, como María. María es templo del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Es templo del Espíritu Santo. Siga. y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en ella. ¿Se acuerda cuando visitó a su prima Santa Isabel? Isabel quedó llena del Espíritu Santo porque ella es templo del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 que no solo la Virgen María es templo del Espíritu Santo, que también ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo, la esposa de Dios es María, de Dios Padre. Escuche, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Oh, qué pena
ahí interrumpir un momento el video, pero de pronto alguno se puede confundir con lo que acaba de decir ahí el padre Luis Toro, y es que María es esposa del padre, y nosotros decimos, pero es que ella es hija del padre, entonces, ¿cómo sería eso? ¿Es una contradicción? No, así como tampoco sería una contradicción decir que María es esposa del Espíritu Santo, y que ya lo vamos a explicar un poco más adelante, pero no sería una contradicción en el sentido de el contexto en el que se están diciendo las cosas. Claro, obviamente, la Virgen María, así como todos nosotros, es también hija de Dios, ¿ya? También criatura de Dios, pero en el sentido esponsal de lo que se refiere y se ha entendido siempre como las nupcias con Dios, es que María tranquilamente podría llamarse esposa de Dios en el sentido de ella ser la madre del Hijo y el Padre, Dios, ser también Padre del Hijo, que al mismo tiempo viene siendo Jesús, Dios. A veces puede ser un poco complejo entenderlo, pero sabemos muy bien que dentro de nuestra riqueza teológica y de fe hay muchos misterios que podemos comprender de cierta manera, pero nunca vamos a poder agotar todo lo que podríamos comprender al respecto de ellos. Ejemplo de esto es incluso la misma teología sobre la Santísima Trinidad. Podemos darle muchas explicaciones, incluso desde la parte materialista, como el tema del sol y todo eso, o una planta, la típica muchas veces del agua, que es la que menos me gusta, pero bueno, el hecho es que hay misterios que podemos tratar de hacerlos comprensibles un poco, pero no los vamos a poder agotar. De igual manera, podemos ver el tema esponsal de la Virgen María con Dios. Igual vamos a seguir profundizando un poco más entonces en este tema para que poco a poco podamos hacerlo lo mejor entendible posible y que podamos de alguna manera acabar un poco la controversia en el sentido de entender en qué momentos o de qué forma no le debemos llamar a la Virgen María esposa del Espíritu Santo, o de qué forma sí le podríamos llamar a la Virgen María con este título, pero entendiendo en realidad a qué es lo que nos referimos. Continuemos. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos templo del Espíritu Santo. María también es templo del Espíritu Santo. Hay una canción, esa canción me gusta, que dice: hija del Padre, madre del Hijo, sagrario del Espíritu. Realmente, si nosotros creemos que Jesús es Hijo de Dios Padre, entonces el papá de Jesús, el Padre, es Dios Padre, no Dios Espíritu Santo. Miren que usted se encuentre, por ejemplo, con un pentecostal unido, y usted le diga al pentecostal unido: la esposa del Espíritu Santo es María, y el pentecostal le va a decir: entonces el Padre no existe, porque los pentecostales unidos no creen que existe el Padre, tampoco creen que existe el Espíritu Santo, dicen que solamente el Hijo. Pero si usted le dice es esposa del Espíritu Santo, y una vez le va a decir: ve que no existe el Padre, es el mismo Espíritu Santo. Ahora, que lo dijo un santo, sí, se respeta, porque no está diciendo literalmente, sino está diciendo que es esposa del Espíritu Santo, que significa que nosotros tenemos que tener como un desposorio. ¿Se acuerdan que aquella santa Santa Teresa decía que teníamos que entrar en oración y llegar a lo profundo de nuestro corazón hasta que tengamos un matrimonio con el Señor? ¿Bien? Ahí es donde viene el tema. Igual es una de las explicaciones, y ya vamos a profundizar un poco más en este tema, que me parece que también es muy bonito de poder conocer. Pero fíjense que igual aquí el padre Luis Toro está mostrando también dos caras de la moneda: el por qué no le debemos llamar así, y el por qué algunos santos le llamaron igual con este título, sin decir: esto es un hereje porque entonces dijo algo que no es bíblico, que no se puede decir. No, también entra a explicar el por qué ellos le llamaron o asumieron este título de alguna forma.
hasta encontrarnos con el esposo dentro de nosotros. Eso es otra cosa. Que María se haya, diríamos, unido tanto como un esposo a la esposa con el Espíritu Santo, eso sí es verdad. Y en ese sentido, los santos lo dijeron, que María estaba tan unida al Espíritu Santo como un esposo con una esposa. Eso sí es verdad. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, de unirnos tanto con Él que lleguemos a un matrimonio dentro, una unión íntima con el Señor, al punto que dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es como un matrimonio, me uno a Él. Pero no quiere decir que es el esposo, o sea, el papá de Jesucristo. Me expliqué, ¿verdad? Entonces hay que entender, cuando los santos dicen que María es esposa del Espíritu, significa que hay una unión tan grande de ella y el Espíritu Santo como un esposo y una esposa. Pero que no quiere decir que es el papá del Espíritu, del Jesucristo. Bueno, la orden. Muy bien. Ahí podemos ver entonces una de las primeras explicaciones al respecto de este tema y sí, tiene mucho sentido también lo que dice el padre Luis Toro en el sentido de cómo estos santos pudieron haber entendido esa unión de María, ya que sabemos que la Virgen María es y ha sido la criatura con mayor posibilidad y capacidad de haberse unido a Dios, siendo la madre del Hijo, siendo obviamente el templo mayor del Espíritu Santo y siendo obviamente también hija del Padre, habiéndola del Padre escogido. O sea, es la criatura que más íntimamente ha podido estar unida a Dios Trino en completa esencia. Entonces, de esa manera podemos ver esa unión esponsal también de la Virgen María, pero no es lo único que podríamos ver sobre este tema. También Fray Nelson Medina, en algún momento, ya hace varios años, escribió algo al respecto, ya que se lo consultaban. Fray Nelson sí dice obviamente que no recomienda llamarle a María esposa del Espíritu Santo. Por eso estamos viendo como las diferentes posturas. Así que vamos a ver qué es lo que pensaba Fray Nelson a este respecto. Vamos a compartir nuevamente por aquí la pantalla para ver lo que decía Fray Nelson Medina. Muy bien. Entonces, a Fray Nelson le preguntaron de la siguiente manera. Decía, María, esposa del Espíritu Santo. Necesito por favor luz en lo siguiente. En una catequesis acerca de un canto que dice a María, la esposa del Espíritu Santo, alabanza, honor y bendición. Les decía que no está bien llamar a la Virgen María esposa del Espíritu Santo porque si es en verdad que por la acción del Espíritu Santo fue engendrado el Hijo de Dios, pero Dios Padre es el Padre de Jesús, valga la redundancia, no es el Espíritu Santo el Padre de Jesús. María es llena del Espíritu Santo, mas no esposa, decía alguien a Cárdenas. Muy bien. Y Fray Nelson responde entonces de la siguiente manera. Gracias por escribir. Es verdad que diversos autores, incluyendo santos como Luis María Griñón de Montfort y Juan Pablo II, se han referido al Espíritu como esposo de la Virgen María o equivalentemente la han llamado a ella esposa del Espíritu. Pero eso no significa que esa expresión sea la más adecuada para referirse a este misterio de unión tan sublime. Ojo, miren que aquí Fray Nelson no está diciendo que es que está prohibido llamar a la Virgen María esposa del Espíritu Santo. Lo que Fray Nelson está inicialmente diciendo acá es que no es la expresión más adecuada. ¿Ya? Vamos a seguir. De hecho, hay buenos argumentos para no compartirla. Y si es cierto que hay margen para diversas interpretaciones, eso no quiere decir que cualquier interpretación se pueda dar, ni tampoco que todas sean igualmente válidas. En la expresión esposa del Espíritu Santo hay serios inconvenientes que pueden condenarse en. Entonces, Fray Nelson aquí pasa a colocar 3 puntos en los cuales
él hace ver el por qué no sería lo más conveniente llamar a María esposa del Espíritu Santo. De todas maneras, también enseguida vamos a ver qué era lo que decía, por ejemplo, San Juan Pablo II al respecto y explicar el por qué se le llamaba de esta manera. Entonces ahí ya vamos a poder entender un poco más la complejidad y de qué se trata esto dentro de la misma iglesia con base en el magisterio. Entonces, dice Fray Nelson, punto 1. María resulta con 2 esposos. O, alternativamente, José deja de ser verdadero esposo de María. Aparte de que repugna solo pronunciar estas palabras. Semejante lenguaje se opone a lo que leemos en Mateo. No temas acoger a María, tu mujer. Y si la palabra esposo, aplicada al Espíritu Santo, no significa verdadero esposo, entonces, ¿para qué usarla? ¿De verdad queremos afirmar que María tiene un esposo verdadero y otro simbólico? Bien, punto 2. El uso milenario de espíritu es femenino, en hebreo, ruah. Aquí el problema no es solo que repugne a nuestra sensibilidad eso de que la ruah sea esposo de María, sino que semejante idea tenía que ser completamente ajena a la mentalidad de los primeros cristianos. Por lo mismo, es absolutamente artificial agregarla al texto bíblico. Y punto 3, si el espíritu esposo engendra a Cristo, no solo tenemos una similitud más que preocupante con los mitos paganos, según he señalado en otros lugares, sino que el espíritu queda como padre de Cristo, en detrimento de toda la revelación evangélica sobre la relación entre Cristo y su Padre del cielo. Aún más, un espíritu que hace de padre de Jesús viene a completar el genoma de Cristo a partir de la cédula germinal de María. Estamos en el terreno del lenguaje mítico del semidios, lo cual es semiarriano o monofisista, según Semil. Finaliza entonces Fray Nelson diciendo así: mi sugerencia, humilde y razonada, es: evítese la expresión esposa del Espíritu Santo. Úsese en cambio otras expresiones que hablan con suficiente elocuencia de unión, inhabitación y presencia. Por ejemplo, María, sagrario del Espíritu de Dios. Bien. Hasta aquí vemos, por ejemplo, cómo Fray Nelson, cómo el Padre Luis Toro no recomiendan utilizar el término de María como esposa del Espíritu Santo, dado que podría ocasionar o llevar a algunos inconvenientes. Inconvenientes que van a surgir con mucha mayor preocupación si de pronto no estamos formados en el porqué de esta expresión. Entonces, si llega, por ejemplo, como lo decía el Padre Luis Toro, llega un pentecostal unido, estos unicitarios, que no creen en Dios Padre y Dios Espíritu Santo, sino que todo Dios es Cristo como tal, entonces sería un grave problema, porque no sabríamos explicar cómo María es esposa del Espíritu Santo. Si no sabemos explicar esto, o cómo, o el por qué utilizamos, por ejemplo, en algunas maneras este título, y lo digo de pronto personalmente, porque yo también tuve en algún momento este problema mental y espiritual sobre María, esposa del Espíritu Santo. Por eso fue que me adentré a investigar bien y un poco más a profundidad el tema, dado que con la comunidad en la que yo he crecido espiritualmente, con la comunidad que muchos de ustedes ya conocen, fue que se dio mi paso desde el ateísmo, agnosticismo y ocultismo ya a la vida como católico, fue con la comunidad Lazos de Amor Mariano. Y en Lazos de Amor Mariano, por ejemplo, se suele utilizar una oración que a mí me parece hermosa y muy bonita para pedir la asistencia del Espíritu Santo, y es diciendo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Entonces, ¡wow! Si uno escucha esa oración y se está diciendo que no se debe, entonces mucho de lo que se hace con esta oración, que casi siempre es para iniciar cualquier tipo de charla, de evento, de oración, de todo, entonces sería un choque fuerte. Yo tuve ese choque fuerte y por eso me entré precisamente a investigar y saber por qué se le llama entonces a María esposa del Espíritu Santo. Entonces, en este orden de ideas voy a pasar a explicar
algunos puntos y a mostrar el por qué no sería incompatible llamarle de esta manera, siempre y cuando se comprenda por qué le podemos llamar de esta forma. Y no en todo momento se le debe llamar así. Entonces vamos a explicarlo. Lo primero que hay que entender es que hay que comprender varios conceptos. Hay que comprender varios conceptos que se tienen dentro de la iglesia y que muchas veces la gente desconoce o los intercambia como si significaran lo mismo. Entonces, el primer concepto que vamos a entender antes de pasar a explicar bien el tema de María como esposa del Espíritu Santo es dogma. ¿Qué es un dogma? Bueno, entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, ya sea a través de la escritura, de la tradición y propuesta por la iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada y definida por la iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogmas. Algunos teólogos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general, mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o su oficio de enseñar. Entonces, el concepto de dogma abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Esto lo podemos ver y profundizar en los numerales 85 al 95 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Por eso, los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica y cualquier católico está obligado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. ¿Será que el término de María como esposa del Espíritu Santo es un dogma? No. En definitiva, no. Entonces, no es algo en lo que el católico esté obligado a creer o a tener que usar. ¿Por qué? Porque no es un dogma. Primer punto. Segundo punto, doctrina, que es diferente. Entonces, ¿qué es doctrina? Doctrina son las enseñanzas de la Iglesia Católica extraídas con toda fidelidad de la Biblia y de la tradición. Forman lo que llamamos un cuerpo de doctrina. Lo que más nos debe llamar la atención es, en primer lugar, su coherencia y fidelidad a través de los siglos. La doctrina católica no ha variado en 2000 años, aunque sí ha evolucionado incorporando los conocimientos nuevos que la ciencia aporta. Con gran prudencia, ha sabido aplicar sus principios inmutables a circunstancias nuevas. En segundo lugar, debemos hacer notar que la doctrina católica es completa e integral. No solamente propone una serie de verdades, sino que desde el principio ha enseñado a la humanidad a vivir esas verdades aplicándolas a la vida diaria. Y no solamente eso, sino que también proporciona al hombre los medios para vivir dichas verdades. Entendidos entonces estos dos conceptos, paso a aclarar que la frase María, esposa del Espíritu Santo, no es un dogma de fe, pero sí una doctrina que hay que entenderse. Pues, aunque santos, tales como ya hemos mencionado, San Luis María Griñón de Montfort y San Juan Pablo II, la han usado, vivido y transmitido, hay que ver realmente de qué manera o a qué se referían al referirse, valga la redundancia, a nuestra madre de esta forma. Así que paso a citar los textos
en los que estos importantes santos de nuestra amada Iglesia hicieron mención de la expresión esposa del Espíritu Santo. Primero, San Luis María Griñón de Montfort, en su obra El secreto de María, alrededor del año 1712, dice en su libro en la primera parte, Oficio de María en la obra de la salvación, numeral 7, María colabora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desposó con María, y en ella, por ella y de ella produjo su obra maestro, que es Jesucristo, la palabra encarnada, y dado que no la ha repudiado jamás, continúa produciendo todos los días a los predestinados en ella y por ella, de manera real, aunque misteriosa. Hasta ahí el texto de San Luis María Griñón de Montfort. Pero entonces en su nota aclaratoria, que está en el parágrafo 13 del libro, sobre el texto del autor se expone lo siguiente. El padre de Montfort ha intuido más a partir de su experiencia personal que de la teología de su tiempo la colaboración de María con el Espíritu Santo, no solo en la encarnación de Cristo, doctrina universal, sino también en la formación de los fieles, que es como una propagación de la encarnación. Algunos padres expresaron esta colaboración en términos esponsales. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, ha preferido llamar a María Templo del Espíritu Santo. Esto está en el Lumen Gentium 53. Una vez de esposa del Espíritu Santo, el hecho es que María y el Espíritu luchan por la misma causa. La encarnación es obra del Espíritu con la colaboración de María. La Iglesia nace igualmente en Pentecostés bajo el corazón de la Madre, presente en oración con los discípulos, Hechos 1:14, y la fuerza dinamizadora del Espíritu. La maternidad de la Iglesia es el reflejo y la prolongación de su maternidad respecto del Hijo de Dios, ¿ya? Con una acción eficaz que se extienda a todos y a cada uno. La maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, es un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre. Así que al ver esta aclaración, podemos remitirnos al documento de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Ha preferido llamar a María Templo del Espíritu Santo en Lumen Gentium 53 para corroborar la información. Listo, ya cada quien puede realizar entonces esto y profundizar entonces qué es lo que ha dicho la Iglesia respecto de estas palabras. Ahora bien, en el Concilio Vaticano II, Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio, para perpetuo recuerdo, dice la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, capítulo 8. La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. ¿Qué dice entonces el numeral 53? Cada uno lo puede corroborar. Efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor, redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas, celestiales y terrenas, pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia de los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por ese motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como la Madre Amantísima,
con afecto de piedad filial. Entonces, si el Papa Pablo VI aclaró el término en Lumen Gentium, ¿por qué el Papa San Juan Pablo II le llama esposa del Espíritu Santo? ¿Será que hay dos papas contradiciéndose uno al otro? No. Esto también tiene una aclaración incluso bíblica. Entonces vamos a leer, por ejemplo, acá de San Juan Pablo II en su audiencia general del miércoles 2 de mayo de 1990. El Espíritu Santo y María, modelo de la unión nupcial de Dios con la humanidad. Y aquí vamos a entender en realidad por qué santos como San Juan Pablo II o San Luis María Griñón de Montfort les gustaba tanto usar el término esposa del Espíritu Santo para la Virgen María, no entendiéndolo de una manera literal, como se explicó en el video del Padre Luis Toro en el inicio, sino de esta manera de unión nupcial de Dios con la humanidad, siendo la Virgen María, obviamente, la criatura llena de la gracia de Dios. Por tanto, la unión nupcial de la Virgen María con Dios es sumamente mucho más grande que la de cualquiera de nosotros. Entonces dice así la audiencia general de San Juan Pablo II. 1. La revelación del Espíritu Santo en la Anunciación está unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios y de la maternidad divina de María. Vemos así que en el Evangelio de San Lucas, el ángel le dice a la Virgen María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Lucas 1:35. Es también la acción del Espíritu Santo lo que suscita en ella la respuesta, en la que se manifiesta un acto consciente de la libertad humana. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Por eso, en la Anunciación se encuentra el perfecto modelo de lo que es la relación personal Dios-hombre. Ya en el Antiguo Testamento, esta relación presenta una característica particular. Nace en el terreno de la alianza de Dios con el pueblo elegido, Israel, y esta alianza en los textos proféticos se expresa con un simbolismo nupcial. Es presentada como un vínculo nupcial entre Dios y la humanidad. Es preciso recordar este hecho para comprender en su profundidad y belleza la realidad de la encarnación del Hijo como una particular plenitud de la acción del Espíritu Santo. Una belleza, ¿no? Hermoso. Muchas veces, como católicos, nos perdemos la inmensa riqueza que tiene nuestra iglesia en los textos, en las encíclicas, en las audiencias papales. Tenemos una riqueza impresionante teológica en los textos que la misma iglesia nos provee y que no acostumbramos a leer. Entonces muchas veces preferimos estar creyendo a lo que cualquier místico o cualquier persona que va apareciendo por allí y dice Dios me reveló X cosa, la Virgen me reveló X otra, y entonces, ay, vea lo que le están diciendo a la iglesia, pero lo que en realidad la iglesia nos está diciendo en este tipo de textos, en todo esto, no lo leemos. Nos da entonces pereza formarnos de lo que ya la iglesia ha enseñado de manera oficial y preferimos muchas veces estar creyendo en todo este tipo de revelaciones privadas, que no digo que muchas no puedan ser reales, pero que la gran mayoría no han sido aceptadas o aprobadas de una manera dogmática o doctrinal por la Santa Iglesia Católica. Entonces, más bien, pienso que lo que debemos hacer como católicos es ceñirnos a las enseñanzas que la Iglesia nos comparte y nos ha brindado durante 2000 años de manera oficial. No nos alcanza la vida para estudiarlo todo, y aún así lo que podemos estudiar nos va a enriquecer de una manera muy profunda, de manera espiritual, de manera emocional, mental, intelectual, de todas las maneras posibles nos va a enriquecer esto, porque es una ganancia para el alma. Continuemos. Dice el punto 2. Según el profeta Jeremías, Dios dice a su pueblo, ojo, esto está en Jeremías 31, del 3 al 4, dice, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti, volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Desde el punto de vista histórico,
hay que colocar este texto en relación con la derrota de Israel y la deportación a Siria, que humilla al pueblo elegido, hasta el grado de creerse abandonado por su Dios. Pero Dios lo anima, hablándole como padre o esposo a una joven amada. La analogía esponsal se hace aún más clara y explícita en las palabras del segundo Isaías, dirigidas durante el tiempo del exilio en Babilonia a Jerusalén como a una esposa que no se mantenía fiel a Dios de la alianza. Dice así: porque tu esposo es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre. Como a una mujer abandonada y de contristado espíritu te llamó Yahvé, y la mujer de la juventud es repudiada, dice tu Dios: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice Yahvé, tu Redentor. Eso está en Isaías 54, del 5 al 8. Vemos pues cómo desde el mismo Antiguo Testamento se ha entendido esta unión esponsal de Dios con el hombre. Por tanto, de una manera mucho más sublime se va a poder entender esta unión nupcial de la Virgen María con Dios, y en este caso del Espíritu, que es obviamente el que va a cohabitar con nosotros de la manera que se ha mencionado ya. Dice el punto 3. En los textos citados se subraya que el amor nupcial de Dios, de la alianza, es eterno frente al pecado de la esposa, frente a la infidelidad del pueblo elegido. Dios permite que se abatan sobre él experiencias dolorosas, pero a pesar de ello le asegura mediante los profetas que su amor no cesa. Él supera el mal del pecado para dar de nuevo. El profeta Oseas declara con un lenguaje aún más explícito. Dice Oseas 2, del 21 al 22. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Punto 4. Estos textos extraordinarios de los profetas del Antiguo Testamento alcanzan su verdadero cumplimiento en el misterio de la encarnación, el amor nupcial de Dios hacia Israel, pero también hacia todo hombre. Se realiza en la encarnación de una manera que supera la medida de las expectativas del hombre. Lo descubrimos en la página de la Anunciación, donde la nueva alianza se nos presenta como alianza nupcial de Dios con el hombre, de la divinidad con la humanidad. En ese cuadro de alianza nupcial, la Virgen de Nazaret, María, es por excelencia la Virgen Israel de la profecía de Jeremías. Sobre ella se concentra perfecta y definitivamente el amor nupcial de Dios, anunciado por los profetas. Ella es también la Virgen esposa a la que se concede concebir y dar a luz al Hijo de Dios, fruto particular del amor nupcial de Dios hacia la humanidad, representada y casi comprendida en María. Vemos cómo la Virgen Israel es también un paralelo con la Santísima Virgen María en el momento de la encarnación, y es por esto que esta unión nupcial de la que se habla no tiene ninguna forma de decir que no se pueda llamar a la Virgen María como esposa del Espíritu Santo. Simplemente hay que comprender este paralelo. Es como cuando decimos que Jesús es Hijo de Dios. Entonces Jesús no puede ser Dios porque ya es el Hijo de Dios. No, sí es el Hijo de Dios. Simplemente que estas palabras hay que comprenderlas. Siendo Jesús mismo Dios, es también Hijo de Dios, el Padre. Pero de esa misma manera podemos ver a la Virgen María como esposa del Espíritu Santo, entendiéndola a ella como este paralelo de lo que es la Virgen Israel, a la que Dios obviamente la tiene con esa unión nupcial. Dice el punto número 5. El Espíritu Santo, que desciende sobre María en la Anunciación,
es quien en la relación trinitaria expresa en su persona el amor nupcial de Dios, el amor eterno. En aquel momento, Él es, de modo particular, el Dios esposo. En el misterio de la encarnación, en la concepción humana del Hijo de Dios, el Espíritu Santo conserva la trascendencia divina. El texto de Lucas lo expresa de una manera precisa. La naturaleza nupcial del amor de Dios tiene un carácter completamente espiritual y sobrenatural. Lo que dirá Juan a propósito de los creyentes en Cristo vale mucho más para el Hijo de Dios, que no fue concebido en el seno de la Virgen, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios, Juan 1:13. Pero sobre todo expresa la suprema unión del amor, realizada entre Dios y un ser humano por obra del Espíritu Santo. Punto 6. En este esponsalicio divino con la humanidad, María responde al anuncio del ángel con el amor de una esposa, capaz de responder y adaptarse de modo perfecto a la elección divina. Por todo ello, desde el tiempo de San Francisco de Asís, la Iglesia llama a la Virgen esposa del Espíritu Santo. Solo este perfecto amor nupcial, profundamente enraizado en su completa donación virginal a Dios, podía hacer que María llegase a ser Madre de Dios de modo consciente y digno en el misterio de la encarnación. En la encíclica Redemptoris Mater, dice pues el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Mater escribí: el Espíritu Santo ya ha descendido a ella, que ha convertido en su esposa fiel en la Anunciación, acogiendo al Verbo de Dios verdadero, presentando el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él, más aún, abandonándose plenamente en Dios por medio de la obediencia de la fe, por la que respondió el ángel. Respondió al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Punto 7. María, con este acto y gesto totalmente diverso del de Eva, se convierte en la historia espiritual de la humanidad, en la nueva esposa, la nueva Eva, la madre de los vivientes, como dirán con frecuencia los doctores y padres de la Iglesia. Ella será el tipo y modelo en la nueva alianza de la unión nupcial del Espíritu Santo con los individuos y toda la comunidad humana. Mucho más allá del ámbito del antiguo Israel. Todos los individuos y todos los pueblos estarán llamados a recibir el don y a beneficiarse de él en la nueva comunidad de los creyentes, que han recibido poder de hacerse hijos de Dios, Juan 1:12, y en el bautismo han renacido del Espíritu, Juan 3:3, entrando a formar parte de la familia de Dios. Entonces, a María se le llama esposa del Espíritu Santo por representar a Israel, esposa de Dios, como nos lo muestra el Antiguo Testamento, perfectamente revelado en la nueva alianza con María Santísima. Por tanto, es una expresión hermosa y completamente bien dicha, aunque la forma correcta de llamarle en relación al Espíritu Santo sea sagrario, pero como dijimos al inicio, no es un dogma y por ende no es obligación hacerlo. Así que si es deseo de tu corazón, querido hermano, llamar a nuestra Madre Bendita, esposa del Espíritu Santo, estás en tu derecho a hacerlo, solo que ahora sabes por qué se le ha llamado de esta forma. Paz y bien, muchísimas gracias, y como siempre dice mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.